Los países del tercer mundo tuvimos una ingrata dicha, que es poseer riquezas que son la envidia de quienes agotaron las suyas, y las agotaron por un sistema de vida que ningún planeta puede resistir. Un sistema de vida que ha convertido los mares, los ríos, las aguas en cloacas. Un sistema de vida que deforesta millones de hectáreas de bosques y de selvas todos los años. Un sistema de vida que ha hecho del consumo y de la degradación del otro una forma de estar en el mundo. Quienes pretendemos o tenemos la soberbia de creer que tenemos un alma, es decir, una conciencia sensible, no podemos estar al lado de quienes depredan, de quienes justifican la injusticia. Aquel 2 de marzo de hace 2 siglos, les decía que no fue un hecho producto del más allá, o que llegó un bien amado Espíritu Santo y puso acá ese 2 de marzo, es decir, inoculó la voluntad independentista en un grupo de seres humanos acá en Caracas, en donde comenzó todo. Comenzó todo según la historia. Yo tengo mis dudas de que solo en Caracas haya comenzado todo. Existe entre los seres humanos lo mismo que pasa entre las ciudades y los países, ¿no? Cierta vez yo estaba en Madrid y quería ir con mi familia, mi padre, mi madre y mis hijos, a Andalucía, y estábamos almorzando en un restaurante madrileño, y cuando el mesonero, que luego hizo cierta amistad con nosotros, nos preguntó que si habíamos recorrido España, bueno, una parte muy pequeña, etcétera, hasta donde nos llegan los recursos. Pero fuimos invitados a Andalucía y vamos a ir a Andalucía. Enseguida nos dijo, si vais a Andalucía, tened cuidado porque os van a robar. Él daba por descontado que en Andalucía nos iban a despojar de todas las pertenencias, porque los andaluces eran, amén de flojos, ladrones. Y la flojera lo decía porque decía que los andaluces no hacen sino pedir limosna, robar y cantar flamenco y bailar flamenco. Incluso eso ha llegado al nivel de la literatura. Una vez llegó Federico García Lorca a Buenos Aires a hacer una lectura de sus poemas, y estaba en Buenos Aires Pablo Neruda, y juntos leyeron esa fiesta de la poesía en Buenos Aires, etc. En los últimos años, ni siquiera en los últimos años de su vida, en la plenitud de su vida, un periodista bonaerense le pregunta a Borges qué opinaba él sobre la poesía de García Lorca. Y Borges contesta, García Lorca, lo he oído nombrar, yo creo que ese es un gitano profesional. Ese mesonero que nos dijo a nosotros eso sobre los andaluces, cuando nosotros regresamos al restaurante después del viaje por Andalucía, ¿cómo fue por Andalucía? Muy bien. Y yo le digo, y tampoco es como usted dice que los andaluces son unos flojos. Me dice, pues claro que son unos flojos. ¿Qué vio usted en Andalucía? Bueno, yo vi aquello sembrado de cosas, de olivares y de girasoles. Los olivares los sembraron los árabes hace 500 años. Lo mismo dicen los alemanes de Berlín, los alemanes de Dresde, de los alemanes del norte, a los que llaman cabezas de pescado. Los animales de la zona de Brandenburgo, Neubrandenburgo, etcétera, son despreciados por los alemanes que se consideran a sí mismos gente decente, gente culta, y los llaman cabezas de pescado. Aquí había el prurito alguna vez en Venezuela sobre los andinos. Probablemente era una especie de venganza popular para poner en su sitio, qué sé yo, a los gobiernos tiránicos que tuvimos, encabezado por Juan Vicente Gómez, que gobernó aquí tiránicamente durante tantos años. Entonces a los andinos le aplicaron la connotación de gochos, que quería decir un poco lo que en Colombia quería decir el término de paisa, y así sucesivamente. Siempre es una especie de descalificación del otro, porque la incomprensión del otro modo de vivir forma parte de una de las taras humanas que se han forjado alrededor de las luchas sociales.
los antecedentes que permitieron los acontecimientos de aquel 2 de febrero de hace 200 años son muchos, pero voy a mencionar ligeramente apenas algunos de los más importantes. El primero de ellos, los 3 siglos de dominación colonial, que no fueron solamente siglos de dominación política, fueron siglos de dominación económica y fueron siglos de dominación ideológica. Recuerden ustedes que en las historias los indios no tenían idiomas, tenían dialectos, no tenían religiones, tenían supercherías, no tenían comida, tenían brebajes, no tenían viviendas, tenían chozas y por supuesto tampoco tenían dignidad, eran indios. Por supuesto había que civilizarlos. ¿Y cómo los civilizaban? Ustedes saben cómo los civilizaban. Ahí están las cifras de los genocidios, porque alguna gente habla del genocidio español que se cometió en las posesiones españolas del Nuevo Mundo y pocos hablan del genocidio de los hijos de los ingleses en los Estados Unidos. Si ustedes estudian la historia de los Estados Unidos, ustedes se van a sorprender hasta qué punto el genocidio cometido contra los pueblos indígenas del norte exacerbó absolutamente y a tal punto esos crímenes que lo que perpetraron los españoles acá fueron juegos de niños al lado de aquello. Aquello fue una cosa planificada. El español no fue un genocidio planificado. El español fue un genocidio producto de las condiciones sociales, políticas, económicas de una sociedad que tenía como paradigmas la nobleza, consideraba el trabajo como un desdoro, como una humillación. Esos eran los paradigmas. Y por eso los esclavos eran semovientes. Y a este congreso que se instala el 2 de marzo acá, en estos espacios, por lo menos bajo este cielo, quienes votaron no fueron los indios ni los negros. Y ustedes ven los integrantes de ese primer congreso y todos, por no decir, o casi todos, por no decir todos, porque ahí se colaron algunos pardos, como Juan Germán Rocio, por ejemplo. Juan Germán Rocio no era de la oligarquía, era un abogado de mucho éxito. José Félix Rivas, en cambio, que sí era de la oligarquía, andaba con un gorro frigio, porque las ideas de la Revolución Francesa las había hecho suyas desde hacía mucho tiempo. Y Rivas era un radical, pero un radical tan rotundo que después del golpe del 19 de abril fue expulsado junto con su hermano, que era sacerdote. Estos 2 Rivas, que formaban parte de la Junta Suprema del 19 de abril, José Félix y su hermano, el sacerdote Francisco, fueron expulsados porque a raíz de la masacre cometida por las autoridades españolas en Quito, cuando el primer intento de emancipación de Quito, fue una masacre espantosa y tan pronto llegó la noticia a Caracas, hubo desde luego un malestar terrible. Ese malestar lo encabeza José Félix Rivas y salió en manifestaciones por las calles de Caracas diciendo abajo al poder español, y ya se había instalado la Junta Suprema, pero esa Junta Suprema era defensora de los derechos de Fernando VII, conservadora, así se decía, Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Algunos dicen que este nombre fue un eufemismo, porque definitivamente los nobles criollos ya tenían en sus planes la independencia política, es decir, cambiar las formas, pero para que todo siguiera igual, porque las mismas condiciones de explotación a los esclavos, a los indios, eso iba a quedar igual, pese a que ese primer congreso establece, como estábamos conversando con Noeli ahorita y me decía Noeli, las primeras tentativas de hacer justicia a los pueblos indígenas, por ejemplo con la eliminación de los tributos a los pueblos indígenas. Pero ¿qué ocurre? Estos 3 siglos de dominación que a mi juicio, tanto como políticos, fueron mucho más contundentes, porque la dominación política uno se puede deshacer de ella con alguna facilidad, pero de la dominación ideológica no. Deshacerse del dominio ideológico
Eso es una lucha secular, una lucha que costará mucho. Por eso yo siempre he creído que si este proceso bolivariano no tiene a la cultura como un mascarón de proa, es decir, para poder derrotar la inoculación ideológica que 5 siglos de sometimiento han dejado entre nosotros, con una transgresión de los valores tradicionales de los seres humanos, con una superposición de antivalores, no vamos a lograr nada, porque los edificios se construyen y se caen, los puentes se construyen y se caen, las instituciones se establecen y se disuelven, las ideas permanecen.